El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos. Está con nosotros, como les habíamos anticipado, dos catedráticos, Mónica Mancero y César Ulloa, y les hemos planteado las salidas políticas del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué las salidas políticas? Porque si bien esta luna de miel de los 6 meses un poco ha permitido ver un estilo distinto del señor presidente Moreno, para algunos, entre los que me inscribo yo, lo único que ha cambiado es su forma de llevar adelante el diálogo con la sociedad. Pero un diálogo que no escucha, un diálogo que prioriza solo lo político y no lo económico. Algunos dicen es que si no soluciona lo político no va a poder enfrentar lo económico. El señor presidente Moreno hasta este momento, diríamos como saldo favorable, son 25 sábados que no nos han insultado, y ya con este martes que pasó, 25 martes también que desde Guayaquil no han hecho lo mismo. No ha roto un periódico, pero hay varios periódicos en provincias que siguen siendo acosados por la infraestructura y por la estructura jurídica de la Superintendencia de Comunicación, superintendencia inconstitucional como fue tratada. Pero bueno, veamos qué nos dicen en este preámbulo César y Mónica, bienvenidos. Mónica, una primera apreciación. El señor presidente Moreno, el día de ayer, ya nos demostró que puede tener partido y que esa podría ser una salida. En lo político, ¿no será mejor que demuestre que controla Alianza País antes de crear otra estructura? ¿O estamos frente a dos estructuras políticas ya que se definen con liderazgos el expresidente Correa y el licenciado Moreno, presidente de la República? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Qué gusto compartir. Gracias por la invitación, Francisco, y qué gusto compartir con César también. Bueno, creo que vivimos un proceso de transición que no había estado previsto, ¿no? Porque el momento en que se preveía más bien una continuidad, el momento que gana Lenín Moreno, en general se había previsto una continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Pero me parece a mí que esto, digamos, que era difícil de calcular en sí mismo. Algunos indicios sí habían. Alguna entrevista aquí yo le señalé que se veía venir posiblemente un panorama de ruptura, sobre todo en el último momento de la campaña. Pero de todas maneras creo que sí ha marcado un hito, diríamos, y esta ruptura sí ha cambiado el escenario político del país. Entonces creo que es necesario diferenciar, en efecto, tanto esta dinámica política en la cual estamos inmersos y la dinámica económica. Me parece que ahí hay dos patrones que el presidente Moreno, en efecto, tiene que enfrentar. Y creo que ha dado algunas señales, como usted lo dice, que en el ámbito político, no solamente el diálogo, sino algunos resultados ya de algunas acciones, por ejemplo, reapertura de ciertas organizaciones, sentarse a la mesa, ya creo que con algunos actores es una muestra no solamente simbólica, sino que da un mensaje a la sociedad que tiene algún impacto. En fin, creo que hay varias cosas que en efecto, fruto de esos diálogos, empiezan a darse unos resultados, ¿no? De parte del Ejecutivo, que también son las cosas que él puede manejar, ¿no? Porque hay ámbitos, hay gente que pide cambios en la Asamblea o cambios en la parte judicial, pero hay que saber que eso no se puede intervenir. Precisamente era una de las críticas al correísmo. Y claro, el otro ámbito, como le decía, es lo económico, ¿no? Y ahí parece que muestra algunas debilidades, digamos, unas ciertas contradicciones, pero se podría percibir, digamos, mientras tiene un patrón, una lógica en la ruptura, sobre todo en el ámbito político, me parece a mí que hay una cierta, más bien continuidad, ¿no?, en el eje económico. Habría eso, ¿no? Y eso mismo les quita piso
al ala correísta, que en este momento está en disputa. Vemos claramente, hay dos alas al menos, no sé si hay por ahí una tercera, pero al menos dos están confrontadas. Y desde el ala correísta, los argumentos que estaba escuchando esta misma mañana, por ejemplo, a la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ella sostenía que es un proyecto totalmente distinto, porque no podía sostener con argumentos realmente, y hacía que por el desconocimiento de lo anterior. Eso me parece que es un argumento muy frágil, ¿no? Porque desconocer lo anterior no significa que haya un proyecto totalmente distinto. Es decir, en lo político me parece que hay un proyecto distinto, ¿no? En esa dinámica. Sí, pero en lo económico percibo que hay algunos intentos de establecer continuidades, pero creo que también es la lógica, el retorno al proyecto originario. No creo que eso está un poco en el imaginario de los que están tomando las decisiones y llevando una estrategia que hasta aquí políticamente no les funciona tan mal, porque si vemos los resultados de las encuestas, yéndonos a ser pragmáticos, tienen un respaldo, ¿no? Y un posicionamiento importante, ¿no? En términos electorales. César, más gente que piensa y dice, a ver, se han dividido incluso para permanecer en el poder. Y entonces nos tienen en estas disputas y resulta que el país depende de cómo amanece Alianza País. Si quieren que haya algo en la Asamblea, hay. Pero no hay que olvidar que ellos son gobierno, ejecutivo, son legislativo, son judicial y ahora tienen la iniciativa popular. Y entonces, ¿qué le queda a la oposición? ¿Cómo marcamos esto que a ratos sí encontramos una diferencia y otros ratos como que se pierde? Y dicen, no, esto es lo mismo, los mismos actores, la misma gente. Y algunos nos dicen, bueno, pero si ellos ganaron, ¿qué quieren? No, bienvenido, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Un cordial saludo a la audiencia que siempre mira con mucha atención este espacio de debate. Bueno, las responsabilidades de los ecuatorianos. Y aquí tampoco habría que buscar de manera tampoco muy meticulosa a los culpables, porque esto es el resultado que durante 10 años un importante segmento de la población refrendó en las urnas un proyecto que nos vendieron como revolucionario. Entonces yo creo que una de las cosas que habría que reflexionar con bastante aplomo es que el resultado o la consecuencia de esta fracción o disputa de Alianza País tiene mucha corresponsabilidad de todos quienes auspiciaron ese proyecto, en primer lugar. En segundo, es ineludible que nosotros pongamos en la mesa de discusión lo que sucede en Alianza País, por varias razones. Ellos tienen una mayoría absoluta en la Asamblea, no han dejado de controlar las otras funciones del Estado y además tienen incluso la posibilidad de generar una serie de juegos pirotécnicos para distraer la atención de elementos esenciales que tienen que ver con la conducción económica y que tienen que ver además con darle cierto remozamiento a la arquitectura institucional en términos de calidad de la democracia. Entonces va a ser ineludible que sigamos hablando de país porque ellos tienen el control del Estado. Por otra parte, lo que vivimos en cuanto al comportamiento de la oposición también es previsible. ¿Por qué es previsible? Porque yo creo que durante estos 10 años tampoco ha habido una alternativa que seduzca, que convenza, que persuada lo suficientemente fuerte a la población como para que nosotros demos el giro a otra posibilidad. Pero César, frente a eso que usted acaba de decir, el control del Estado y este estado de propaganda, gracias que hubo un banquero con plata y persona que se presentó, si no nos barren. Indudablemente, pero aquí habría que considerar un par de cosas. Si bien Moreno ha tomado como un recurso el discurso, y que le ha ido bastante bien porque ha temperado los ánimos, porque las encuestas en términos de aceptación, credibilidad y popularidad son bastante importantes, pero tampoco Moreno puede vivir solo del discurso, porque el discurso es un recurso que se agota cuando los distintos sectores que respaldan su propuesta van a demandar que en términos concretos se satisfaga una serie de pedidos y de demandas. Entonces yo creo que Moreno está en un escenario bastante difícil. ¿Por qué razón? La primera, porque se puede ir diluyendo esos indicadores de aceptación, credibilidad y popularidad mientras la Corte Constitucional no resuelva esta mezcla de referendo y plebiscito,
Por otra parte, no hay que subestimar todo lo que significa el ala dura, es decir, el voto duro del expresidente Correa. Y en tercer lugar, a mí me parece que tampoco la oposición todavía ha tenido una propuesta orgánica en la medida que no se cierra filas en cosas bastante concretas. Es decir, el juicio político. Claro, no es nada extraño que ya en la actualidad se escuche ternas, candidatos, estrategias, proselitistas de cara a las elecciones locales y seccionales, cuando yo creo que la calentura está en otras cosas. A mí me parece que la consulta popular, si bien no desmonta el correísmo, porque no se desmonta el hiperpresidencialismo, no se elimina esta figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elimina el caudillo de... Sin embargo, da la posibilidad de cierto sentido de alternabilidad cuando tampoco implica renovación de liderazgos. Claro. Pero a mí me parece que también la oposición no es lo suficientemente responsable ni tampoco contundente. ¿Qué quiero decir? Que si la oposición cerraría filas junto con las organizaciones de la sociedad civil y los distintos sectores de la academia, de la empresa, etcétera, en función de una sola propuesta, esto sería otro cantar. A mí me da la impresión que finalmente la consulta también termina generando una serie de juegos pirotécnicos de cara a una serie de ambiciones personales que tienen que ver con las elecciones locales y seccionales. Lo que no se da cuenta la oposición, que yo he dicho en muchos espacios, es lo siguiente: que al concentrarse toda la discusión en lo que sucede en país o en las salidas que Moreno podría dar a la fractura de país y a los resultados de la consulta, es que finalmente la oposición, al no tener una alternativa, finalmente le termina fortaleciendo a Moreno o le termina victimizando a Correa. Aquí hay dos escenarios: o capitaliza Moreno la imposibilidad de la oposición de ser más orgánica, o la otra es que le terminan convirtiendo a Rafael Correa en un mártir. Entonces, si el viernes viene y él se autoinmola y se crucifica ante sus seguidores, entonces ahí las cosas se comienzan a complejizar más, porque yo tampoco creo que una estrategia adecuada de la oposición es solo decir me sumo a la consulta. Creo que la oposición hay que hacer campaña, tiene que salir, y dar razones a la ciudadanía para votar por esa consulta. Entonces yo lo que veo es que los asambleístas están en una contienda permanente por llevarse la medalla de oro a la fiscalización. Pero luego lo que yo digo es, y cuando se acabe el tema de Glass, y cuando se acabe el tema de etcétera, se les acabó la agenda. Tiene que acabarse en algún momento, Francisco. ¿Sí? Tiene que acabarse, porque además... Pero ¿eso qué significará? ¿Renunciamos a descubrir lo que realmente pasó? No. Porque se denuncia, se persigue, ¿de qué cada día asoman nuevas cosas. ¿Y qué vamos a dejarlos pasar? Se acaba. No, lamentablemente en esto soy realista, es decir, un pesimista bien informado. ¿En qué sentido? Que aquí se va a resolver no necesariamente con las cosas que tienen que hacerse. Habrá una serie de sacrificados, es decir, una serie de gente que tiene que ser sacada fuera del juego político, pero esto no nos va a dar la posibilidad de que tengamos un Estado de Derecho. Esto tampoco va a dar visos de que la justicia actúa de manera independiente. Esto tampoco va a desentar definitivamente la política. Entonces, lo que quiere decir es que, acabada toda esta cuestión, la oposición de nuevo va a quedarse sin agenda, porque claro, todos veo que combaten por llevarse la medalla de oro, que una denuncia. Pero luego lo que se necesita, además de combatir la corrupción, es un proyecto de país que tenga la posibilidad de seducir a la gente y que diga, no solo es Alianza País, también hay otras alternativas. Mónica, y en este juego entonces, la presencia del expresidente Correa, que ya la primera vez que venía a Colombia, era su primera salida, decían que ya estaba en el aeropuerto y además ellos mismos lanzaban tweets y todo usando lo que hacían antes, ¿no? Que ya está, que está ahí, y cuando vieron la reacción, si está ahí hay que ir a ver, pues no de algunas otras gentes. Pero ahora parecería que puede venir por la frontera de Colombia nuevamente e ingresar a Esmeraldas. No sé si los esmeraldeños recuerden que hasta ahora no tienen agua. O salgan nomás a recibirle, pero debemos realmente preocuparnos por la presencia de un expresidente que lo que debería es estar aquí y responder por los 10 años. ¿Cómo mira este juego?
o empata esto para mantenerse los de adentro en el poder, peleando, pero mantenerse. Bueno, yo creo que, digamos, si No vamos es a la así. teoría de la conspiración, Ya. podemos pensar muchas cosas, pero creo que hay muestras evidentes de que es una ruptura real Que y sí de hay, que hay, ya. yo creería que sí. De todas maneras no estoy adentro para Ya. saberlo, pero me imagino que Ya. por las muestras que nos han dado es una ruptura muy grave y es un cisma en un partido político, algún Claro. movimiento que ha gobernado 10 años y que por lo tanto sí marca indudablemente el escenario político nacional. Eh, Ahora, el tema es que es un ala la que está en el ejercicio del poder y los otros están precisamente, no sé, siendo Disputándoles. arrinconados, están disputando. Entonces, todavía, evidentemente, es un proceso que lo tenemos para largo, porque me parece que no Ya. se define, es en relación a esa disputa, ¿no? Entonces, creo que la presencia del expresidente Correa viene precisamente en un momento clave, ¿no? Porque, bueno, ofreció irse Sí. por mucho tiempo, ¿no? Prácticamente ofreció ya retirarse. Pero, bueno, esta es también la cuestión del caudillo del populismo que ha sido analizado muchas veces y nos dicen algunos académicos que es más peligroso el caudillo ausente, ¿no? El gran Claro. ausente, digamos, esta Que el presencia ahí. presente, claro. Entonces, bueno, el hecho de que venga me parece que sí también no es una cosa que carece de importancia. Creo que depende un poco cuáles nomás vayan a ser las jugadas que implementen, pero Como sin bien. duda va a venir a tratar de controlar Ya. esa militancia. Porque, A poner digamos, una- en la Asamblea podemos tener unos números, ¿no? Y podemos ver que habría y en este momento una mayoría del ala 47, morenista frente a la correísta. Pero es muy difícil cuantificar, quizá podemos cuantificar de algunos otros líderes que hacen opinión, etcétera, dentro de Alianza País. Y los funcionarios ya vemos que se van alineando también, ¿no? Claro. Que algunos han estado ahí indecisos Y les durante un toca. periodo y ahorita ya les toca Ya como les toca posicionarse. alinearse y, Entonces, hemos ido siendo testigos, digamos, de este proceso de tira y afloja y de Claro. indecisiones y qué sé yo, culpas, traiciones, todas estas cosas que han estado en el escenario político ahora. Pero no sabemos muy bien la militancia. Me parece que ahí también nos falta El- información pero, para saber cómo Mónica, está cuando decantando la decimos militancia. cómo decanta la militancia, le estamos dando un rango de que sí había militancia. Bueno, yo creo que ellos tenían unas cifras de adherentes, ¿no? Más de 1 millón, que eran decían, más de ¿no? 1 millón y que esta gente se sentía, Ujú. pues, supongo que algún nivel habrá. No ha sido Ya. un movimiento orgánico, Sí, así Alianza es. País, ¿no? Ha tenido Pero ha movilizado. pero ha movilizado Sí, y ha ejercido el otra cosa. poder durante 10 Ujú. años. Y ese ejercicio del poder le ha permitido pues ir acumulando también un relativo capital político en términos de militancia, ¿no? Entonces, no hay información sobre eso, entonces lo que se viene a disputar no es, digamos, por un lado es Alianza País, Ya. la dirigencia, como vemos, ¿no? Hay una disputa ahí fuerte, pero también, digamos, las bases, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión es que Correa llega desnudo, con su Claro. capital político a cuestas, pero no tiene el poder que en este momento tiene Lenín Moreno, que es el poder del Estado, que indudablemente me parece que le ha permitido ir claro. negociando y la Asamblea ha sido la muestra de esa negociación que ha sido más o menos hábil, diríamos, que ha permitido ir ganando hacia su ala a la mayor parte hasta este momento de asambleístas, ¿no? Entonces, creo que Moreno, digamos, el hecho de tener el poder del Estado le permite un nivel de negociación que en este momento no lo tiene Sí. Correa. Y no tiene Entonces, ninguna otra. como dice, estructura política. dijo ayer el presidente, pues Moreno, esto de que se acerque a las fronteras, el hecho de que hayan fijado también como sede Esmeraldas, no creo que sea un acto inocente, ¿no? Deben haber ya cuantificado el nivel de apoyo Ujú. que tienen allá y no lo hicieron en otras provincias, digamos, más centrales. ¿Cómo va a ser el traslado? Porque ¿qué pasaría Claro. si llega acá el aeropuerto? Tiene que venir en un vuelo internacional, no entiendo. O hará escala en... No, De no lo sé que se cómo. dice es que llegará a Bogotá y de Bogotá se traslada hacia la frontera colombo-ecuatoriana para pasar a Esmeraldas. Lo que no se dice es si vendrá por Rumichaca o pasará que será por Bueno, ese por el mismo Río Verde, ese mismo en desplazamiento canoa. ya le da la idea de que Claro. la cosa no,
digamos, no puede... No está así tan muy claro, ¿no? Digamos, y sobre todo que siente que hay un peso, ¿no?, de la ciudadanía que se puede pronunciar y que pueden generarse hechos bochornosos, por decirlo menos, ¿no? Sino tal vez algún nivel de violencia. En Europa mismo siempre hay alguien que le grita alguna cosa. Hubo algún problema, sí. Entonces creo que de todas maneras él quiere estar aquí, digamos, supongo que resulta muy difícil para un personaje como ha sido Rafael Correa, quedarse pues allá, ¿no?, durante todo este tiempo con todas estas connotaciones y sabiendo que aquí se está desmoronando la idea de la revolución, cómo se la vendió durante estos 10 años, ¿no? Porque me parece que ¿Se desmorona o desnuda de lo que realmente era? Las dos cosas, porque Lenin Moreno, al decir con las expresiones que ha dicho, ¿no?, esto muy ecuatoriana, esto de que la revolución es una pendejada, pues me parece que es una muestra elocuente desde el propio, digamos, quien fue su coidiario. Vicepresidente, 6 años. Sí, es un poco extraño esto, pero digamos, creo que sí hay porque donde empiezan a verse y analizarse distintos aspectos, tanto de las políticas públicas como del propio ejercicio del poder, estamos viendo cómo empieza a salir pus, ¿no?, de varios. Entonces yo sí creo que y va a ser muy difícil para el presidente Correa parar esto, ¿no? Porque pero no tiene los medios. Algo, por lo menos. Viene a intentar, ¿no? Y esa es parte de su lucha, y supongo que está en su derecho de hacerlo, siempre y cuando, digo, se respeten las leyes, no se caotice, y también, digamos, siempre y cuando haya la posibilidad de, no sé, de que en la sociedad pueda generarse también un debate, ¿no? Creo que, es decir, el gran ausente creo que está como en la conciencia de la gente, cualquier momento llega, pero si esta llegada tan temprana, creo que también es un signo, ¿no?, que debe alertarnos y que quizá también contribuya a un desmoronamiento de un caudillo, ¿no? Aunque no podemos decir, creo que esto es un proceso de largo plazo, ¿no? César, la presencia entonces del expresidente Correa podría terminar fortaleciéndole a él, debilitando a Moreno y consolidando un grupo que ponga, ¿qué será?, en orden al presidente Moreno y que vuelva al proyecto político y por lo tanto regrese el señor Glass a la vicepresidencia, o él será uno de los sacrificados para consolidar el poder. A ver, y yo quisiera decir que era ingenuo pensar de que Moreno iba a ser el segundo tomo de Rafael Correa. Porque un mandatario no puede despersonalizarse de tal manera y renunciar a la posibilidad de trascendencia histórica de su propio ejercicio de la administración de la cosa pública. O sea, usted priorizaba la parte humana en la que uno dice, bueno, me ayudaste, pero gracias, ¿no? La segunda cosa es que a Moreno precisamente no le permite ir hacia adelante por una serie de indicadores. El primer indicador es que él fue parte de este proceso. Por lo tanto, eso le da un margen de acción que incluso genera duda en ciertos sectores de la población y dice, ¿cómo quien fue parte ahora resulta que no supo, no vio? En otras palabras, vivía en otra realidad bastante distinta al ejercicio real del poder. Lo de ayer, perdón, César, los últimos años cambió totalmente, dice, ¿no? Él señala, no cuando él estaba, cuando él ya... Sí, pero en los últimos años él fue enviado especial del Ecuador a Naciones Unidas, entonces también es una... Costaba $1.600.000. Indudablemente, entonces yo creo que hay unos indicadores. Por otra parte, a mí me parece que Moreno tiene el ejercicio real del poder y eso significa el manejo de la estructura del Estado y en términos de recursos, de movilización, de logística, tiene una ventaja. Pero eso tampoco quiere decir que en el juego de suma cero sea el ganador. Yo creo que en este juego de extremos entre Correa y Moreno hay una serie de matices que no están resueltos. Y una de las cosas que no se resuelven es esta configuración de un estado de intermediarios. ¿Qué quiero decir? Que aquí quienes juegan un papel protagónico son estos brokers, esta gente que sabe los brokers estar de la política. Claro, los brokers los que saben estar con Correa y ahora están bastante cómodos con Moreno. Yo creo que esta capa es la que termina decidiendo muchas cosas, ni siquiera Moreno y ni siquiera Correa. ¿Por qué? Porque yo creo que son estos ministros que saben trasvestirse de una forma tan extraordinaria que al comienzo
eran fervorosos defensores de la Revolución Ciudadana desde los términos originarios, y ahora en cambio son fervorosos seguidores del presidente Moreno, e incluso edulcorando las maneras de hablar, dicen, son desafortunadas las palabras de Correa, son desafortunadas entonces, esa palabra que termina siendo un cliché tonto, porque además no nos dice nada. Finalmente lo que nos está advirtiendo son algunas cosas. La primera, que aquí hay un Estado configurado de intermediarios, donde ellos son los verdaderos ganadores. Cuando me preguntan quiénes ganaron en la década de la Revolución, digo, son los intermediarios, los brokers, los que fueron ministros, ahora son subsecretarios, mañana, o sea, los que... Además no les importa. Claro, no les interesa, los que pueden estar en cualquier lugar recibiendo un salario de 5,000 un poco más y viviendo de eso tranquilamente. La segunda es que aquí se complica el escenario porque además de que se configuró un Estado de intermediarios, país confundió el partido con el Estado. Es decir, el funcionamiento del Estado es hizo el viejo estalinismo, ¿no? Hizo que toda la capa burocrática se movilice, ¿no? ¿Y por qué menciono este elemento? Porque indudablemente ahora Correa, en su regreso, no se sabe si es efímero, si es de mediano o largo plazo, ya no puede movilizar pues a la gente de los ministerios, ya no puede movilizar con los recursos que tenía en las sabatinas a una serie de instituciones. Ni puede blindarse para que nadie le grite nada, ni bajar a trompearse. Aunque tiene la guardia, la guardia pretoriana esta que la acompaña va a tener siempre. Claro, y la tercera cosa es que Europa tiene. Sin que signifique que yo esté de acuerdo con esto, pero es un hecho fáctico. Recordemos que es el presidente que de manera ininterrumpida ha gobernado el Ecuador durante 10 años. Eso no ha pasado en el Ecuador nunca. Hemos tenido un Velasco Ibarra, pero de forma intermitente 5 veces. Una vez terminó un periodo. García Moreno 2 veces. Alfaro nunca fue electo por voto, fue siempre designado jefe supremo. Entonces, claro, en el Ecuador se ha hablado del garcianismo, del florenismo, del velasquismo. Ahora se va a hablar del correísmo porque hay razones para hablar de eso. O sea, no es que una persona pudo estar tanto tiempo. Pero usted sin embargo, eleva la categoría por del tiempo. Es que hay una historia que determina un antes y después de Correa. O sea, yo creo pero que... sí, hay algo que cambie. A ver, yo creo que los cambios no han sido favorables, yo no los veo positivos. No es que les valora, sino que dice lo que quiero decir es que históricamente hay un antes y un después de lo que ha significado este proceso. Y en este proceso, indudablemente, esta persona tiene todavía un segmento cautivo que sigue, que fervorosamente defiende sus postulados y que indudablemente se come el cuento de una serie de cosas que evidentemente resultan insubsistentes. Lo que quiero decir es que Correa en el actual momento representa lo que yo digo en el último libro que publiqué. Correa representa este populista que es una suerte de invitado incómodo, es decir, es un invitado que para los demás resulta bastante incómodo, pero que sin embargo se sienta a la mesa, come los alimentos, puede traer regalos, dice lo que le da la gana y puede irse cuando le da la gana además. Entonces Correa es una figura incómoda. ¿Por qué incómoda? Para no decir otra cosa, baile en la tapa del piano. Exactamente. Resulta muy incómoda además porque todavía maneja ciertas lealtades en otras funciones del Estado. No nos olvidemos que el fiscal Vaca Mancheno era un asesor de Correa. No nos olvidemos que el señor Gustavo Yal era secretario, fue ministro. No nos olvidemos que la conformación de las instituciones del Estado es una creación de Correa. Quiere decir que Moreno gobierna con una arquitectura correísta. Y mientras que está ahí. Entonces, el rato que Moreno dé un pie en falso, es decir, que no sepa repartir, y cuando digo repartir, que Moreno no sepa acomodar a las piezas de manera adecuada y distribuir el poder, distribuir los incentivos de manera selectiva, finalmente los otros le van a dar la patada, porque aquí la disputa de este estado de intermediarios, de este estado que confundió el partido con el Estado, la disputa a mí me parece que es una disputa asistencial clientelar interna, en donde no está en discusión un proyecto ideológico. Lo que está en discusión es por qué aquellos que tuvieron la posibilidad de tener ciertas prebendas durante 10 años
no tienen que seguir teniendo durante este periodo. Entonces yo creo que la bronca se produce por eso. Son ellos mismos. No, yo creo que la bronca es por eso. Sí. Y quienes producen el malestar y la bronca son los que se sienten fuera de juego con la actual administración. Claro. Mónica, entonces lo que uno diría es, ¿y por qué entonces los estómagos llenos también están inquietos? Porque no solo de los que están estómagos vacíos, los que tienen los estómagos llenos también están inquietos y no saben qué puede pasar. Y ahí quisiera plantear, usted que trabaja con las organizaciones sociales, sectores indígenas, campesinos, ¿están conscientes de que aquí hay un juego político que puede volver a someterles como se sometieron estos 10 años? Han captado varios dirigentes, al igual que el anterior gobierno. Sí. Sí, lo que pasa es que para las organizaciones sociales ha habido este ambiente, este clima de apertura, ¿no? Que no lo hubo anteriormente. Yeah. Entonces esto ha sido, me parece, en la lectura que yo puedo hacer, ¿no? Desde la academia a las organizaciones, es que no puedo hablar en nombre de ellos, por eso estoy afirmando, he tenido cercanía, pero lo que he podido ver es que esta apertura ha despertado esperanza, ¿no? Ha despertado también una idea de sentirse reconocidos, que es uno de los factores importantes para muchas organizaciones, particularmente indígenas, el tema del reconocimiento, ¿no? Y hay temas importantes que han empezado, para estas organizaciones que han empezado al menos a debatirse, como por ejemplo para las mujeres, la ley de violencia, que anteriormente fue vetada. Se trabajó duramente en las organizaciones de mujeres para tener esta ley, el proyecto de ley. Le digo porque nosotros recogimos una cantidad de firmas cuando se llevó a la asamblea este proyecto de ley que había de la violencia integral. Simplemente se lo archivó, no pasó. En este momento, ahora los propios asambleístas del correísmo y las asambleístas del correísmo, hay un consenso total en la asamblea en torno a esa ley, por ejemplo. Entonces, claro, para organizaciones como las de las mujeres que, digamos, veníamos haciendo este activismo y esta ley lo veíamos como una posibilidad de hablar de un tema de violencia integral, era una plataforma importante que había que defender, ¿no? Unas demandas importantes. Y esto ahora vemos que se está concretando, digamos, ¿no? Son estos temas. O sea, si hay una apertura. Hay varias aperturas. Para las organizaciones me parece que han habido varias aperturas. Quizás no son todo lo contundentes que algunos esperan, como por ejemplo en el tema del Yasuní, porque la consulta tiene un carácter restrictivo para algunas organizaciones, ¿no? Concretamente para Yasunidos, que están pidiendo que tenga otro carácter, ¿no? Que sea mucho más radical, digamos, y esto no ha habido. Pero de todas maneras, tanto el tema, digamos, de... que les reconozcan, que les devuelvan, perdón, Mónica, ahí, que les devuelvan a Pachamama, por ejemplo, la parte jurídica. Esto que lo vimos recientemente, evidentemente, ha sido una organización que ha estado igual trabajando en este tiempo, pero no tenía la legalidad, no se sabe lo que es trabajar prácticamente... Un poco al margen de... Claro, y en este momento ya lo tienen, ¿no? Entonces sí es un reconocimiento y son organizaciones ahí, ¿no? Que han estado ahí en la sociedad y que realmente para Correa fue, digamos, a mí me parece que lo que hubo ahí fue este proyecto revolucionario del correísmo que empezó a ver en determinado momento como su enemigo a las organizaciones sociales. Y más aún había una confusión tremenda, me parece, en torno a cuál es el enemigo, ¿no? Esta construcción del enemigo que se habla en política operó de manera bastante confusa, o quizá porque realmente el correísmo se fue alineando cada vez más a la derecha en mi lectura, y entonces se fue posicionando en contra más bien de las organizaciones sociales. Si en un inicio el correísmo construyó a su enemigo como los pelucones, digamos, la clase la partidocracia, más alta y la partidocracia, y esto luego se fue desplazando, ¿no? Esa frontera más bien hacia estas organizaciones que fueron a los tirapiedras y a los ponchos dorados. Pero si son los principales víctimas, porque realmente si analizamos las cifras,
los grandes grupos económicos tuvieron grandes ganancias Los 9 durante el correísmo, más ¿no? grandes son los que más han crecido. Por lo tanto, digamos, parece que por ahí no fueron las políticas públicas, al menos para tratar de redistribuir. Pero sí lo que tenemos es un saldo de muchísimos juicios, cientos de juicios a líderes populares, Sí. ¿no? Tenemos también persecuciones desde periodistas, pero también dirigentes sociales y todas estas organizaciones, ¿no? Y en el tema de género, por ejemplo, también retrocesos, ¿no? Entonces, todo esto podemos que ver Moreno que hay... sí, en esa parte ha cambiado, tiene un discurso. Sí, no unas creo que solo formas discurso en este diferentes, sentido. ya. A mí me parece que ya hay Que ya muestras hay. y resultados, no solamente discursos. El discurso es importante y en general nos lo tomamos como algo más global. También están las prácticas ahí y podemos ver algunos resultados. Sí es un escenario complicado, como lo dice César, es un escenario complejo en donde se tiene Moreno el poder del Estado, pero no tiene todo el poder, y yo coincido Claro. totalmente en el sentido de que el correísmo está incrustado ahí y esas lealtades, ¿no? Se van a ir decantando. Veamos, es posible que Si continúen la jueza ahí o ponente no. en la Corte Constitucional se acuerda que le casó en el Palacio, sonamos. Pues. Sería después el padrino ¿No y es todo, cierto? ¿no? Claro. Es que es esa parte. Grave, ¿no? Cuando Es estas grave. cosas Cuando esto se junta, esas lealtades que usted... Y esto que César acaba de denominar, que me parece el broker político esto, y de los intermediarios, porque la intermediación política a través de los partidos uno diría, bueno, eso es, pero un broker y estos que se acomodan, ¿cómo mira usted este descubrimiento de una nueva palabra por César Ulloa? Estoy empezando un proyecto de investigación en torno a las élites políticas. Ya. Todavía no tengo resultados, entonces no le puedo decir cómo están configuradas, pero sí tenemos algunas muestras de que hubo un recambio de élite política ¿Sí? muy fuerte, muy En los 10 importante en años. los 10 años. Son totalmente otros personajes. Hay que ir viendo cuáles son sus trayectorias, su extracción social, Y su no nivel se ven los profesional, papás, etcétera. ya. Entonces quiero investigar esto, ¿no? Una pequeña muestra, no tenemos muchos recursos en la universidad, lamentablemente todos los que Claro. necesitaríamos para hacer ese rastreo, por eso usted me va a pasar alguna ¿Ah, sí? información acerca de los informantes claves. Pero podemos percibir que hay unas élites nuevas, ¿no? Pero estas no siempre vienen ni de la militancia, digamos, ni de la izquierda, o una parte viene de ahí realmente, y otra parte viene de la empresa, otra parte viene de sectores profesionales independientes. Entonces, sí, esta nueva élite me parece que tiene que ser rastreada y ver, porque el grupo más cercano, por ejemplo, a Correa eran estos Boy Scout, ¿no? Sí. Y entonces esta ideología del Boy Scout, ¿qué representaba el Boy Scout? Y que el grupo de Guayaquil, digamos, que tenía una lógica. El grupo de Cuenca, Compañeros, que sí, que es quizá otra. tiene otra lógica, aunque no es coherente, no es tan cohesionado Claro. como el de algunos Guayaquil, piensan. claro. Ujú. Entonces, O sea, termina siendo en 3, ¿no? El de Cuenca. sí, exactamente. Hay Sí, divisiones ahí, siempre las hubo, y creo que en este momento Pero sí se han permanecieron profundizado. en un gran trozo del Claro. Estado, ¿no? Sí. Y claro, por ejemplo, los profesionales de Cuenca no tenían tanta, en estos últimos décadas diríamos, no tenían una presencia tan grande. Con el Claro. correísmo recupera un poco de presencia en la política, que antes Cuenca sí la Sí. tuvo, en el siglo XIX hasta Claro. presidentes tenía. Claro, ya eso era era de ahí indispensable salían para- algunos. Sí, ¿no? sí. Y Entonces, todo este juego de las élites es importante, y supongo que, claro, el hecho de haber tenido el poder durante 10 años refuerza, ¿no? Vuelve a un grupo casi con una identidad, ¿no? Y La élite esto, exactamente, y esto vamos a ver cómo se recompone ahora con Moreno. César, entonces lo que hemos creado, el gran aporte serían nuevos ricos. Estas nuevas élites, porque las élites, ¿cómo se las más o menos? No son élites intelectuales, o sea, muchos de los que están y se han acumulado estos 10 años, no es que hayan escrito un libro alguna vez. Pues. A ver, yo voy a ensayar algunas definiciones o elementos que podrían constituir esto que he denominado como el estado de intermediarios. Ya.
La primera cosa es que son una serie de sujetos en ascenso socioeconómico que no Estamos ponen en muy disputa. el mercado en esto. Yo digo, no ponen Sí. en disputa temas ideológicos. Ya. Lo que aquí está en disputa es el billete. Así para no poner en términos Pragmático, así, tal Sí, cual, sí, sí, ya, porque sí. tampoco a veces hablar Ya. muy en difícil resulta. Hay que ser más. El billete. Sí, la segunda cosa a mí me parece que tienen esta capacidad de trasvestirse según la ocasión en el espacio que están, es decir, El billete me y siento, travestismo. claro, o sea, me siento feliz con Correa, pero como ahora ya no está Correa en el ejercicio real del poder, ahora tengo Paso. que sentirme feliz también con Moreno, Ya. y por lo tanto, como puedo ser ministro en cualquier área del Estado, porque además una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención, Todos sirven es para que, todo. claro, se puede ser ministro de Relaciones Exteriores, mañana se puede ser ministro del Interior, mañana se puede ser ministro de Educación, mañana, o sea, es decir, no O es un ministro tema... de Finanzas y ser subsecretario de Defensa. Claro, claro. Como en el caso de la señora Entonces, Viteri, ¿no? una caracterización bastante clara es que esta intermediación no pasa ni siquiera por un tema de especialidad en cuanto a la formación Ya. de la persona, porque puede ser no sé. un sujeto político en cualquier... Y la otra que a mí me parece bastante interesante es esa forma tan maleable, tan flexible de acomodar el discurso, ¿no? Entonces yo me río cuando les veo, porque no me puede provocar otra cosa. Puede ser, pues, sirve para análisis, pero también provoca cierto sentido de risa, porque también son cortos en cuanto a la manera como construyen el relato. Todo es desafortunado. Entonces yo me río, ¿no? Porque dicen, la declaración del es desafortunado. Entonces todo es desafortunado. Entonces la pregunta es, claro que es desafortunado, porque está en disputa la fortuna que van construyendo ellos, pues. Entonces yo lo que decía que Moreno, ni siquiera el enemigo real es Correa, el enemigo real que tiene Es esta Moreno estructura, es la ¿eh? estructura que está en el Estado. ¿Por qué Intermediarios. razón? Porque Moreno, al ser un vicepresidente que lideró un programa social exitoso, reconocido nacional e internacionalmente, no tuvo esa cualidad de pensar orgánicamente hacia futuro. Es decir, a Moreno no le interesó crear una facción Tanto que le dijo que respalde se en Alianza iba y- País. Claro. que iba a descansar, Entonces, que no le interesaba ¿cuál es la política. complicación que tiene? Sí. Moreno no tiene cuadros. Por lo tanto, él incluso hasta heredó Los cuadros son, claro. un gabinete. Sí. Segundo, hasta que ponga cuadros que aprendan todas las maravillas que sucedieron en 10 años, pasarán Acabó unos el 2 gobierno. años hasta que aprenda. La tercera cosa, hasta que Moreno logre articular de manera efectiva una serie de respaldos que puede significar organizaciones de la sociedad civil, partidos incluso de la oposición, democracia, sí, eso tarda tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a Moreno tampoco se le puede pedir mucho más de lo que puede hacer. La transición Entonces, es eso, ahí, la transición mira, tiene, lo que la dices, transición tiene alcances Mónica, y límites. esto es un gobierno de transición. ¿Y por qué digo que no se le puede pedir más? Ya. Porque si nosotros revisamos de manera exhaustiva, no solo las preguntas, que algunas son de referendo y otras de plebiscito, y los anexos, nosotros podemos advertir que esto no desmonta el hiperpresidencialismo. No, pues consolida, solo que para otro. La segunda, deja esta aberrante figura que es un contrasentido de cualquier gobierno progresista, que es estatizar la participación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La otra cosa, el hiperpresidencialismo ha abonado un elemento de la cultura política ecuatoriana que es la exacerbación de la personalidad del líder. Entonces aquí lo que estamos discutiendo, fíjese cuál es nuestra discusión, entre morenistas y correístas. O sea, siempre se discute la figura, siempre se discute la persona y no las estructuras. Ya. Y la otra cosa que a mí me parece bastante complicada es que como Moreno también tiene que buscar todos los caminos para que sea posible que la consulta gane, y además tiene que ganar de manera contundente, Claro. porque si que gana con 50, con 51 es una consulta perdida. Y decir es que Moreno también se ha olvidado de algunas cosas, como por ejemplo, estamos viendo ya el intento de prorrogarse en funciones Del a Consejo 3 Electoral. Una cosa es una barbaridad. Pero además Pero claro. él mismo provoca que él mismo con una consulta, el procurador les diga que sí puede. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué juegan? Que Moreno también demuestra una desesperación debido a que no tiene el control de las funciones del Estado y por lo tanto quiere pasar la consulta de cualquier manera. Lo que no se da cuenta Moreno es una cosa, que también la consulta se gana mirándolos cómo se gana Claro. la consulta. Entonces, si Moreno para unas cosas dice que es respetuoso del Estado de Derecho, pero en cambio parece que para otras cosas no son
no son tan respetuosos con el Estado de Derecho. Entonces lo que quiero decir es que Moreno tiene que, después de la consulta, si es que no se extiende la consulta y además si Moreno es inteligente en que no se siga debilitando, sobre todo la pregunta que tiene que ver con la reelección indefinida, Moreno tiene que limpiar, barrer, como se le quiera llamar. Y estos brokers, estos señores que ganaron por una década más de 5.000, decirles, vean señores, gracias, le saquen un papelito todo lo que ha ganado en ingresos, en viáticos, en uso de vehículos, en gasolina, en guardaespaldas. Usted nos ha costado tanto. Usted nos ha costado tanto. Entonces, como usted durante 10 años recibió tanto billete, usted tiene que tener por lo menos un mínimo de dignidad y dar paso para que en este espacio de transición podamos dar la posibilidad de que una infinidad de personas que cumplen con ciertas características integren el aparato burocrático, porque vea, a mí también me disgusta una cosa. Yo digo, ¿acaso Uslar Pietri decía en Venezuela, cuando cayó el bipartidismo, que los partidos habían confundido a los ciudadanos en pendejos? Eso dijo Uslar Pietri cuando cayó AD y cayó Copey. Acá lo que yo me pregunto es, ¿y acaso estos brokers, estos intermediarios, creen que somos pendejos para no darnos cuenta que son los mismos que quieren reproducir una serie de prácticas, de cosas bastante complicadas? Con esto han manejado. Y que no nos damos cuenta cómo eran las cosas. Entonces ahora que Mónica dice que está estudiando las élites, habría que poner también un casillero en la matriz, de saber, a ver, tenía un Mini Austin, ahora tiene un Toyota Fortuner. Entonces tenía esto, entonces... Mira, análisis de la declaración. Claro. Y ver el incremento de patrimonio también. Patrimonio. Pero César, ahí uno dice, tenía un Mini Austin. ¿Quién? Pues? Claro. ¿Quién tenía el Mini Austin? No. Ni No, o sea, claro. eso que le cuenten a otros. Claro, No, pero a mí me parece que también ese discurso puede ser peligroso, porque quiere decir, solo las élites tradicionales pueden gobernar. Y son las únicas que nos pueden gobernar. Finalmente, este proceso, creo que sin apasionamientos hay que estudiarlo en serio para tener los elementos, ¿no? Pero sí, como dice, son gente profesional que se ha movido en muchas cosas, creo que se hicieron ahí muy malas cosas, pero finalmente está respondiendo a lo que ha sido la clase media, una clase media en ascenso en el país. O sea, da cuenta de nuestra propia cultura política. ¿Pero sería que es una clase media revista? Bueno, la clase media por naturaleza parece que será revista, pues ¿será? Eso ya es por... ¿Les parece que sí? No, hay clase media que ha luchado y que demuestra que se puede comprar el Toyota Fortuner sin claudicar, pues. Bueno, sí, creo que hay de todo, ¿no? ¿Cómo derrota usted a la pobreza? No es solo haciéndose rico. Habría que diferenciar cuáles son... Es profesor universitario, tiene su oficina, su despacho, va construyendo y se compra un Toyota Fortuner y puede demostrar. Claro. No es que solo las élites han podido, pues. Les hemos demostrado que no necesitamos hacernos ricos ni millonarios para disputarles el poder, pues. Pero además, no para beneficio nuestro. Pero además, Francisco, las élites han necesitado de esa clase media preparada y especializada para gobernar. Ahora aquí, están educando a los hijos. Lo que se observa acá, y a mí me causa bastante tristeza, es una generación decapitada, porque además hubo un segmento tecnocrático juvenil con mucha esperanza, que ahora en época de crisis se dan cuenta que ya no hay dónde trabajar. Entonces, yo cuando entro a la universidad, antes que preocuparme por los contenidos de la materia, lo que veo es millares de estudiantes y yo digo, ¿y estos chicos qué van a hacer luego? Claro. ¿Qué van a hacer luego? Porque no es que a la esquina hay un anuncio donde se necesita un tipo de profesional. Y no, porque además todos quieren ser lo mínimo directores nacionales. Cuando el anhelo de los chicos en esta revolución, todos eran trabajar en el sector público, que no está mal, si la carrera era hacer una carrera en el sector público. Claro. Pero ¿cuál era el tema? Se les creó una burbuja, ¿no es cierto? Primero que las generaciones viejas no servían, luego que se necesitaba cierta tecnoburocracia, luego una sociedad de la titulocracia, y luego finalmente yo digo, ¿qué pasó al final? ¿Qué más? Mónica, le interrumpí en esta parte que, sí, lo decía, solo las élites podrían... Es verdad que las élites han sabido... Y otra cosa que le voy a pedir en el estudio, porque sí estamos haciendo un seguimiento, es parientes de quiénes eran estos funcionarios nuevos, estos jóvenes nuevos, y dónde estaban antes. Porque si usted ve
una buena parte de la Condamine, del Colegio Alemán, del Benalcázar también hay, del San Gabriel también. ¿Cuántos Mejías hay? Y yo le diría, ¿y cuántos Mejías habían hasta el 80? Sí, hay que ir rastreando cuáles son esas procedencias, ¿no? Es tanto extracción social cuanto esos cambios que han habido, ¿no? Pero a mí me parece que no hay como estigmatizar también, ¿no? Porque si tenemos necesariamente que comparar qué pasaba con el periodo anterior. Y entonces ahí seguramente vamos a encontrar grupos mucho más cerrados que no permitieron el acceso de muchos profesionales que ahora pudieron estar. El Estado indudablemente se agrandó, para bien o para mal, y entonces eso dio oportunidad a mucha gente para entrar. Que algunos hayan tenido ahí prácticas. Digo, el Estado sí, porque creo que no todo podemos echar al tacho de la basura, ¿no? De lo que ha ocurrido en este periodo. Eso sería un error. Caeríamos en lo que ellos dijeron. Ellos llegaron a fundar el país. Sí. Nada servía. Sí, exactamente. Y es como que ahora y que todo nosotros eso nos vamos sirve a decir que otra vez nuevamente. O sea, hay que reconocer algunas cosas. Esos balances también son necesarios. Y entonces... Con mucho pesar tengo que admitir que tienes razón. Qué bueno. Al final del programa. Creo que estamos con... Sí. Bueno, entonces concluyo diciendo que creo que tiene que quedar esta idea de que hubo estos cambios en el correísmo, no también de estas élites dirigentes. Me refiero sobre todo a las élites políticas, ¿no? Y estos cambios... creo que no se puede hacer un harakiri. Muchos de nosotros también representamos quizá esos sectores, ¿no? De profesionales que estamos ahí, y decir que todo esto ha sido corrupción y ha sido una pérdida de tiempo, creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque sí, algunos cuadros se habrán corrompido, algunos habrán traicionado sus propias convicciones, pero otros habrán trabajado y habrán aportado. Ahora, un tema pendiente sí es la construcción de una auténtica burocracia, que como algo tomado en el sentido weberiano, digamos, ¿no? Eso sí, me parece que fue una tarea pendiente del correísmo que da para otro proyecto de investigación. César, en esto yo me trajo a la memoria, porque cuando yo vine a estudiar a Quito, compré un Mini Austin, 35.000 sucres costó ese Mini Austin, era modelo 76, me acuerdo, estábamos 7 creo, en la facultad. Compré vendiendo la bicicleta. Yo había comenzado a trabajar en el colegio mismo, ¿no? Y con ayuda de la ventaja de ser último y tener 7 hermanos adelante, todos ayudaron, ¿no es cierto? Entonces yo decía, no, es que me encontré pues el Mini Austin. Cuando mencionó, justo me dio en el clavo. No. Y yo cuando llegamos a la central, a la Facultad de Comunicación, en la de Derecho el Mini Austin no, en la Católica no era gran cosa, pero en la central sí, pues. Era una limusina. ¿No es cierto? A ver, esto de las élites y que sí, yo reconozco que con paciencia dice Mónica, oigan, valoremos también algunas cosas y algunos grupos de estos. ¿Se puede o nos han exacerbado demasiado, César? A ver, a mí me parece que esta discusión en términos del saldo que nos dejó la Revolución Ciudadana debería ser más pragmática, más fría. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los indicadores después del proceso de administración de la cosa pública? Si nosotros decimos que el gobierno actual recibe un déficit de 60.000 millones, ¿eso se puede calificar como positivo? Me pregunto. Si nosotros decimos, como Mónica advirtió, que después de 10 años de un activismo convencido, coherente y consistente en la reivindicación que significa la ley para la violencia, que después de 10 años se presente, ¿eso es positivo o es negativo? La otra pregunta ¿es positivo que exista mayor posibilidad de acceso a las universidades en ciertos segmentos de un quintil, pero que luego de terminada la carrera no tengan trabajo? ¿Eso es positivo o es negativo? Entonces, a mí me gusta ser un poco más pragmático. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo creo que si bien sucedieron una serie de cosas,
al final, ¿cuál es la sociedad presente y la que tienen que encarar las nuevas generaciones hacia futuro? ¿Qué es lo que tienen que encarar las nuevas generaciones hacia futuro? Una deuda que tiene que hacerse cargo sin que esos hubieran sido ni siquiera partícipes. Para abonar un poco más de lo que usted decía, este estudio, y nosotros hicimos un programa recién del tema de las universidades, el 72% me fui a... de las becas fuera del país son de universidades privadas. Los que obtuvieron esas becas, oiga, ¿y qué pasó con nuestras públicas? ¿Dónde están las excelencias con las que se llegaron? Entonces, y además se dio a Raimundo y todo el mundo, no necesariamente a los sectores más. Sí. Y además el quintil que usted menciona, estas investigaciones están demostrando que no era tan así, que fue el quintil más beneficiado, sino sectores más... Y entonces, por ejemplo, ahí tiene la razón, le va a dar evaluémosle de varias aristas, pues, ¿no? Entonces a mí me gusta ser más frío en ese sentido, porque digo, a ver, yo le veo a mi hijo que tiene 3 años, y le digo, ¿y qué le espera luego con esta desgracia? Le voy a contar que hubo una revolución maravillosa cuando tiene que hacerse cargo de una deuda que no le corresponde, complicada en buscar trabajo. O sea, entonces yo creo que ahí me parece que hay que salir de algunos, yo les escucho a algunos analistas, sobre todo bastante defensores y que se adscriben a la Revolución Ciudadana con unos términos bastante etéreos, románticos, poco abstractos, están levitando en el cielo como que, a ver si acaso que en el Ecuador la democracia se fundó con Alianza País, acaso que en el Ecuador no había partidos políticos, habían cosas que había que resolver. Pero yo creo que también aquí al final nos deja además una cosa que es gravísima, que se institucionalizó un conjunto de prácticas en donde la corrupción termina siendo una forma de vida. Absolutamente. Y eso es gravísimo, ¿por qué? Porque fíjese, puede mejorar todo lo que usted quiera, pero si las personas primero naturalizan y luego institucionalizan una serie de prácticas, estamos creando una sociedad fallida sin ningún sentido de respeto por lo otro. Se terminó el tiempo, tengo la impresión de que le ganamos a Mónica. Lo que le vamos a comprometer es que nos pase el estudio, que nos comparte el estudio. Creo que les voy a contratar como Bueno, fíjense ustedes cómo es de difícil la situación política del país. La democracia siempre es esto, ¿no? Pero hay que tomarse el trabajo de pensar y pensándola proponerle al país. Y 2 catedráticos que sí se toman el trabajo de pensarla, le proponen al país, podemos discrepar, podemos estar de acuerdo con ellos, pero hacen militancia de esto, de ayudarnos a pensar la democracia y ojalá los que nos gobiernan también se dieran este tiempo. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Gracias Mónica y gracias César. Nos encontramos el día viernes.